El Museo Nacional de la Revolución, recinto de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, tiene la vocación de conservar, exponer, investigar y divulgar el patrimonio correspondiente al periodo histórico de la Revolución Mexicana, consolidándose a lo largo de los años como un espacio de reflexión y actualización de los temas relacionados al mismo. Cuenta con una exposición permanente que se exhibe en 9 salas. La primera corresponde a un pequeño museo de sitio sobre la historia del edificio. En las 8 restantes se narra la historia de la Revolución Mexicana desde su gestación hasta el periodo de consolidación con el cardenismo. Actualmente, también se cuenta con una sala para exposiciones temporales y una galería que presenta obra de artistas emergentes y consolidados. Sala 6, la Guerra Civil y la Constitución de 1917. Esta sala, como cada una de las secciones de la exposición permanente, está acompañada museográficamente por un mural, obra de Jorge González Camarena, llamado La Constitución de 1917, en el cual podemos ver al primer jefe de la Revolución Constitucionalista, Venustiano Carranza, que destaca por su tamaño, escribiendo la Constitución que hasta la fecha rige al país. En el extremo superior izquierdo aparecen varias figuras revolucionarias con sus armas al hombro, simbolizando la violenta lucha que derrocó al régimen porfirista. En la parte inferior de ese mismo lado puede observarse la destrucción de las viejas estructuras de explotación, como fueron las tiendas de raya y las fábricas con sistema carcelario. Del lado derecho está representado el Congreso Constituyente, cuyos miembros tuvieron una participación importante en ese movimiento. Estos personajes se van desdibujando hasta convertirse en un águila, símbolo de la patria, que transmite a Venustiano Carranza su voz, la voz del país. Carranza es presentado en actitud de escuchar, con la mano levantada pronta a transcribir en papel los designios del águila. En su mesa hay papeles blancos donde van quedando los preceptos de la nueva Constitución de 1917 y papeles negros que caen de la mesa y simbolizan la injusticia de los preceptos porfirianos y reaccionarios que tradicionalmente habían obstaculizado el proceso democrático de la nación mexicana. Como vimos en la sala anterior, a mediados de 1914, la revolución se erguía victoriosa sobre el cadáver del antiguo régimen, pero la victoria se empañaba por las diferencias entre los vencedores. La más evidente era la que separaba al ejército constitucionalista del ejército libertador del sur. Pero también en las filas del constitucionalismo había diferencias. Fracciones de ese ejército empezaron a combatir entre sí cuando no había pasado una semana de los acuerdos de Teoloyucan. El ejército constitucionalista había llevado el mayor peso en la lucha contra el gobierno de Huerta. Los revolucionarios de todo el país, salvo los del Ejército Libertador del Sur, estaban incorporados al ejército constitucionalista. Era indiscutible el carácter de Venustiano Carranza de primer jefe. Sin embargo, en agosto de 1914, estaba claro que muchos habían aceptado ese carácter únicamente mientras durara la lucha contra Huerta, y que vencido ese gobierno, su jefatura y la misma existencia del ejército constitucionalista ya no tenían razón de ser. Entre quienes tenían esa convicción destacaban los jefes de la División del Norte. La escisión estaba vista en junio de 1914 y en efecto ocurrió, pero no de manera sencilla. Los 3 meses que siguieron a los acuerdos de Teoloyucan fueron de los más complicados de nuestra historia, después de los cuales
la guerra civil reinició, ahora entre constitucionalistas y convencionistas. Antes de continuar, quiero destacar una pieza que se exhibe en esta sala. Es la bandera del Ejército Liberador, División de Genovevo de la O, de 1914. Tiene gran relevancia, sobre todo por el papel que jugó de la O en la lucha de los ideales zapatistas. Los desacuerdos entre los ejércitos fueron tratados el 10 de octubre de 1914 en la ciudad de Aguascalientes. Fue ahí donde se inauguraron los trabajos de la Soberana Convención Revolucionaria, que fue el último esfuerzo de los jefes de la revolución por solucionarlas, evitando así la guerra civil. Sin embargo, esta asamblea pacificadora fracasó. Un mes después, los carrancistas la abandonaron. La convención se mudó a la Ciudad de México, convertida en órgano deliberativo y legislativo de las facciones villistas y zapatistas. Durante más de un año, en la convención se discutieron los grandes problemas nacionales, mientras los ejércitos populares combatían en todo el país contra los constitucionalistas. El resultado de esos debates fue el programa de las reformas político-sociales de la Revolución, publicado en Jojutla, Morelos, el 18 de abril de 1916. Debido a las grandes diferencias de las facciones, se desató la Guerra Civil de 1915, que enfrentó a los partidarios de Carranza o constitucionalistas contra los de Villa y Zapata, llamados convencionistas. Fue la etapa más violenta de la Revolución Mexicana. Se enfrentaron poderosos ejércitos mandados por jefes capaces, populares y carismáticos, y terminó con la destrucción militar de uno de los bandos. Los combates iniciaron en noviembre de 1914 con el avance de la División del Norte de Villa sobre la capital de la República y concluyeron en diciembre de 1915 con la disolución de la División del Norte. Al calor de la Guerra Civil se definieron los principales objetivos y proyectos de las fuerzas en pugna, que encontrarían sus expresiones en el programa de reformas económicas, políticas y sociales de la Revolución, por un lado, y en la Constitución de 1917, por el otro. El combate entre los revolucionarios que en agosto de 1914 habían coronado la demolición del sistema político y las instituciones forjadas durante el Porfiriato, implicó también definiciones políticas e ideológicas. Durante esta guerra se libraron las batallas más sangrientas de nuestra historia. Además de la guerra civil que se desató en este periodo en México, en estas salas se describen a través de cédulas y objetos aspectos importantes sobre la Constitución de 1917 y sus logros. Los constitucionalistas victoriosos convocaron a un Congreso Constituyente para reformar la Constitución Liberal de 1857. El 1 de diciembre de 1916, Carranza entregó un proyecto restaurador de la Constitución Liberal, a la que se añadía un poder ejecutivo fuerte. A ese proyecto, un grupo de jóvenes diputados sumó derechos sociales que quedaron consagrados fundamentalmente en los artículos 27 y 123. El artículo 123 elevó a rango constitucional los derechos de los trabajadores. Estableció el derecho de huelga, la jornada de 8 horas, el salario mínimo, la protección a las madres, la abolición del peonaje por deudas, entre otros. Todo ello hizo de ese artículo el más avanzado de la época. El artículo 27
estipuló que la propiedad de tierras y aguas corresponde originalmente a la nación y puede transmitir su dominio a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Los campesinos derrotados en la guerra triunfaron en la ley con el artículo 27. Tanto para el punto de vista de los norteños inclinados a la pequeña propiedad, como para los del sur, partidarios del ejido. Antes de terminar con esta sala, quiero destacar varios objetos en exhibición, como el altorrelieve de Venustiano Carranza, fechado en 1917, regalo del embajador alemán Paul von Hintze al entonces presidente Carranza. También un uniforme del general de Estado Mayor de la colección de la Secretaría de la Defensa Nacional, un curul y pupitre del Congreso Constituyente, el facsimilar del manuscrito de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una pluma fuente que corresponde a una emisión especial que mandó hacer el Congreso Constituyente para firmar la Constitución de 1917. Nos vemos en la siguiente cápsula, en donde comentaremos los detalles de la Sala 7, las bases del nuevo Estado.